El doctor Linus Pauling en los años 50 empezó a profundizar con esto. Doctor doble premio Nobel. ¿Cómo es que se genera este deterioro? ¿Cuál es el punto de inflexión de partida del deterioro natural? Es la oxidación. La oxidación del cuerpo humano. Que hay de hecho una nueva especialización que salió hace más o menos unos 3 años, dirigida sobre todo por la Sociedad Argentina de Cardiología, en este caso, que profundiza en lo que es la cardiología deportiva. Hola con todos, comunidad CEDIM y a todos nuestros escuchas de Consultorio Deportivo. Como vimos en nuestro último podcast, estuvimos hablando un poquito sobre lo que son los suplementos. Hoy queremos hacer un enfoque un poco más actual, que es lo que estamos haciendo ahora. Aquí me acompañan como siempre mi dupla, el Dr. John Farfán y nuestro invitado. Entonces, ¿qué aproximaciones nuevas hay ahora sobre todo este tema de suplementación? Es interesante porque hoy se las conoce o se las divulga como si fuesen nuevas, pero en realidad hay investigación hace muchos años, sobre todo el pionero en toda esta rama que más estoy profundizando hoy, que es en la medicina ortomolecular y nutrigenómica. El doctor Linus Pauling en los años 50 empezó a profundizar con esto, doctor doble premio Nobel de la Paz y de bioquímica. Que en su momento, investigó muchísimo en estos aspectos más biológicos y el uso de ciertos oligoelementos y vitaminas, minerales y otros compuestos y cómo influía eso de forma tanto directa e indirecta en el bienestar y en la mejoría metabólica de las personas, y que por muchos años se vio por ciertas conveniencias farmacológicas y ciertas cosas que ya conocemos, dejado de lado, pero hoy por hoy con tanta divulgación científica, personas que hacen hincapié o están profundizando en justamente no solamente abordar desde el lado médico o del sistema de la salud en la enfermedad y la sintomatología, sino en optimizar la biología como tal, en que no solamente, porque este parte de un principio se llama el continuo salud de enfermedad, también, que se fue postulado en los años 80. Sí. Lo que dice es que el promedio, el 90-95% de las personas estamos en el grado cero, en el punto cero, que estaría bueno tal vez mostrar el grafiquito de esto, que sería muy esquemático. Vamos a mostrarlo. El grado cero, el punto cero, donde nos encontramos la mayoría de personas, es al límite entre la salud óptima y la enfermedad y sintomatología asociada. Entonces, que no tengamos sintomatología no significa que estemos sanos o que estemos al nivel óptimo de nuestra salud. Entonces, lo que busca justamente la medicina funcional, medicina integrativa, medicina ortomolecular y nutrigenómica es, a partir de este punto, es optimizar el estado de salud y disminuir el deterioro del ser humano, para así tal vez garantizar un antienvejecimiento y hasta tal vez, quién sabe, un rejuvenecimiento, como se habla hoy mucho y se invierte tantos millones de dólares en investigar cómo el ser humano puede rejuvenecerse y envejecer de una forma sana, que es lo que justamente busca la medicina preventiva, es actuar de forma proactiva hoy para el día de mañana garantizarse un mejor envejecimiento, ¿no? Claro. Entonces, no solamente buscamos el rendimiento óptimo deportivo, como estuvimos hablando en el capítulo anterior, no solamente abordar de forma complementaria tal vez ciertas sintomatologías o patologías asociadas, sino también mejorar de forma biológica y disminuir el deterioro. ¿Y cómo es que se genera este deterioro? ¿Cuál es el punto de inflexión de partida del deterioro natural? Es la oxidación. La oxidación del cuerpo humano. ¿Y qué viene siendo la oxidación? La oxidación. El oxígeno mismo que nosotros respiramos tarde o temprano va a ser el encargado de matarnos. Mira. Es así. Por eso es que muchas veces nosotros, de hecho, en la práctica médica,
nosotros no damos oxígeno al 100% o tratamos de disminuir el menor uso suplementario de oxígeno porque eso genera oxidación. ¿Qué es la oxidación? Justamente se ha hablado mucho y que yo creo que la gente está muy al tanto del uso de antioxidantes o porque esto es bueno, pero no se sabe mucho qué influencia tiene. Más que todo para el tema anti-age, antioxidantes y bueno, todo viene esto. por ahí la mano, ¿sí? Pero ¿qué significa justamente? Bueno, los agentes prooxidantes que se encargan de alterar a nivel biológico ciertas estructuras como proteínas, membranas de células de nuestro cuerpo, son sustancias que son inestables. ¿Sí? Tienen una alteración en un electrón de su cadena, para no profundizar demasiado, y lo que hacen es hacer daño a nivel de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de amortiguar de cierta forma, de forma antioxidante, que tiene ciertas enzimas que influyen de forma directa en la antioxidación, para que este efecto no sea tan agravante, ¿no? Yeah. Entonces, que podamos amortiguar el efecto prooxidante. ¿Qué pasa? El estrés constante, que es muy difícil no estar estresado. El cortisol. La mala alimentación. Eso es común. El mal dormir y otros hábitos tóxicos que cada vez se ven más en aumento, todo genera una prooxidación. Entonces nuestro sistema solamente es capaz de amortiguar de forma natural un 5%. No es nada, prácticamente. Nada. Se ve saturado y se ve sobrepasado. Sí. Entonces por eso considero que Sí. que es tan importante el uso de forma habitual y hasta obligatoria en todo ser humano, Claro. el abordaje en la antioxidación y el uso de suplementación antioxidante. Porque el estrés oxidativo, que es lo que genera justamente la complicación de los prooxidantes, a nivel, sobre todo mencionando mi parte, no lo cardiovascular, genera una disfunción endotelial en los vasos, sobre todo de las arterias. Wow. Esa disfunción es lo que predispone de forma directa en que se empiecen a formar las estrías grasas por acumulación de lipoproteínas, sobre todo lipoproteínas de baja densidad. ¿Ya? También un tema muy amplio para hablar. Bueno, es bueno el colesterol, como defienden la dieta keto, que el colesterol tiene que estar alto porque es neuroprotector, pero hay evidencia de tipo 1A que dice que el LDL es propiamente intrínsecamente heterogénico. Bueno, Claro. un tema para discutir enorme. Pero todo empieza a partir del estrés oxidativo. La disfunción endotelial hace que predisponga a la formación de placa, a la inflamación crónica de bajo grado, lo cual va a generar, por consecuencia a largo plazo, la patología cardiovascular, que es la principal causa de muerte hoy en el mundo. Eso entre tantas cosas como se genera a nivel del estrés oxidativo. Por eso es importante, aunque sea, porque es silente, no nos damos cuenta que esto sucede. Y se ha tratado muchos años de hacer un abordaje puntual en el estrés oxidativo. Porque se ha tratado muchas veces de bajar el colesterol a niveles absurdos, por debajo de 50 milímetros de mercurio del LDL, con múltiples usos de estatinas y otras drogas, los cuales a veces es muy difícil de alcanzar, cuando en realidad no es el único factor de forma directa que va a influir en la formación del accidente de placa y por lo tanto la enfermedad cardiovascular. Y es que es re común en la actualidad por el tipo de vida que se está teniendo, el estilo de vida que tiene la mayoría de personas, estrés al límite. Falta de sueño al límite. Como residente lo sabemos muy bien. Y es lo que pasamos todos los días. Ya, y la profesión común también, me refiero, no los médicos, sino las demás profesiones también pasan exactamente lo mismo. Todo por un tema también económico en algunos casos, mantienen el estrés, mantienen el falta de sueño, ya, y no nos damos cuenta de que puede ocurrir estas cosas, que tengo entendido a nivel cardiovascular también es un factor de riesgo, los niveles de estrés, para que tú llegues a tener un infarto de aquí a 10 años. Exactamente. ¿Ya? Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta en la actualidad y como tú mismo lo estás comentando. Pero bueno, ¿cómo yo sé cuando ya estoy llegando a algo patológico? ¿Cómo yo puedo ya decir, espera, tengo que dar 2 pasos hacia atrás y en este momento mi corazón ya está empezando a tener ya problemas por esta situación del estrés, por esta situación de la oxidación? Es interesante porque generalmente el paciente suele acudir cuando hay sintomatología, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo adelantarme y hasta qué punto yo anticiparme específicamente en lo que es la enfermedad cardiovascular? Muchas veces es muy complejo y eso es lo que
hoy de forma más específica aborda muy interesante, que hay de hecho una nueva especialización que salió hace más o menos unos 3 años, dirigida sobre todo por la Sociedad Argentina de Cardiología, en este caso, que profundiza en lo que es la cardiología deportiva. Pero no solamente orientada al alto rendimiento deportivo, sino cómo de forma preventiva yo puedo notar indicios que a mí me podrían estar avisando en una persona tal vez sana, que tal vez no tiene parámetros metabólicos que vos digas tiene factores de riesgo asociados o no. Desconocemos tal vez si tiene algún factor genético o no, pero que podría llegar a tener por ciertas alteraciones en un seguimiento que uno hace, tanto en la estructura miocárdica como en la perfusión y en la conducción eléctrica bajo demanda, que podría llegar a predisponer, si no uno no lo sigue de muy cerca, a una enfermedad cardiovascular o hasta, si se quiere, muchas veces, que es muy común, la muerte súbita, sobre todo en atletas. Entonces, eso es lo que hoy está abordando más que nada ramas que se enfocan en la prevención primaria, este tipo de cosas, ¿sí? Que muchas veces uno hace estudios con muy baja sensibilidad para detectar este tipo de cosas. Hoy es muy difícil hasta qué punto llevar la investigación, hasta qué punto profundizar en estudios diagnósticos que te van a llevar a sospechar o no, o realmente desestimar de que estés aproximándote a una posible complicación, justamente por la baja sensibilidad que muchos tienen, como por ejemplo nosotros tenemos ecocardiograma, tenemos ecoestrés y demás estudios que nos permiten a nosotros hacer ciertas evaluaciones, muchas veces dando en rango normal, y que aún así pacientes que terminan con un infarto o con una muerte súbita indetectable, ¿no? Entonces, hoy lo que se está tratando de profundizar es en qué tipo de mediciones y de análisis a nivel detalle te estoy hablando. Claro. Que puedo yo ir siguiendo, ir viendo, que me podrían a mí demostrar de, che, acá tengo que tener cuidado. Tal vez no voy a tener hoy una demostración de forma abrupta y aguda. Muy pocas veces se da, salvo en causas genéticas muy puntuales. Pero uno puede ir viendo parámetros, cambios específicos, que te podrían dar indicio a donde justamente uno tiene que apuntar y verlo con otros ojos. Y es que es común observar esto, por ejemplo, cuando hacemos aptos físicos. Uh-huh. Las personas creen que ya con el apto físico todo sale ok, y dice, no me va a pasar nada, puedo correr el triatlón, bienvenido sea. Sí, y es ahí cuando pasan que un apto físico al final del día no te va a decir si vas a tener una muerte súbita o no. No. Realmente no te va a decir eso. Justamente por eso yo te menciono, la baja sensibilidad que esto tiene. Entonces son situaciones que el paciente a veces no lo conoce y a veces cree que por tener estos estudios están 100% bien. Y ahí es donde viene todo el tema que tú me estás comentando. Y desde este lado, o sea, es súper interesante. En algún momento mencionabas que hay un tipo de suplementación para ayudar a estas cosas. Sí. Desde la medicina funcional y ortomolecular sobre todo, lo que trata de enfatizar, o uno de los mecanismos que encuentra este tipo de paradigmas de la nueva medicina, si se quiere, que es la sueroterapia. Okay. Es el uso de suplementación endovenosa. Okay. ¿Por qué se usa de forma endovenosa? Porque uno a través de vía parenteral, de vía, sí, justamente administración oral, va a tener una limitación en cuanto a la biodisponibilidad. Entonces uno en el uso endovenoso va a tener una biodisponibilidad del 100%. ¿Qué significa biodisponibilidad? Que va a tener de lo que ingresó, qué porcentaje vas a tener en sangre. Okay. Endovenosa vas a tener un 100% biodisponibilidad, a diferencia de vía oral, que dependiendo de la absorción, dependiendo del metabolismo hepático a un inicio de absorción, factores, sí, casi nunca va a ser del 100%. No. Ah, ok. Y, o sea, estos son como... Alguna vez una de mis jefas, estábamos en la oficina y se estaba poniendo vitamina C. Porque le habían mandado. Creo que es una de las que más he escuchado. Es de las más en auge hoy por hoy. Bueno, por ejemplo, yo te puedo contar el caso muy cercano de mi madre, que ella está cursando con un cáncer, con metástasis grado 4, metástasis óseas y hepática, y yo a ella le estoy haciendo un tratamiento. Más allá de su tratamiento, yo jamás voy a decir que dejen su tratamiento, soy médico, no soy estúpido. Pero de forma complementaria suplemento con mega dosis de vitamina C, que no es lo mismo dosis habituales.
profundizando y dándote particular ejemplo de este que mencionaste, ¿no? Porque hay infinita posibilidades de combinar y hacer una terapéutica endovenosa, un tratamiento de suplementación endovenosa, y uno hace sobre todo una planificación de suplementación en un paciente. Va a depender mucho de qué es lo que se quiera abordar, si hay alguna alteración metabólica o no, si hay alguna alteración en el laboratorio o no, si hay alguna sintomatología asociada y qué es lo que la persona quiere trabajar. Yo siempre recomiendo que haya una base de uso de antioxidantes. Y a la par de ese uso de antioxidantes, ir complementando otras áreas que la persona, el paciente requiera. En el caso de la vitamina C, específicamente la megadosis de vitamina C, que está tan... se habla mucho y por ahí por momentos se entiende poco, se divulga demasiado. Claro. ¿Cuál es el principio desde el cual parte el posible uso y que hoy está habiendo mucha investigación y sobre todo ensayos clínicos con pacientes, como en el caso de mi mamá, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué estaría recomendado el uso? ¿Cuál es la idea que se está teniendo para usarlo justamente? Claro. La vitamina C funcionaría entre tantas otras funciones, que funciona como un cofactor enzimático para la síntesis del colágeno, por ejemplo. Es un antioxidante hasta ciertas dosis. En megadosis, que uno usa en relación 1 gramo por kilo por administración endovenosa, o sea, lo estás pasando en media hora a 1 hora, ya lo estás pasando en dosis masiva. Sí, es un montón. Cosa que no lo tolerarías de forma digestiva, de punto 1. No hay forma de meterlo vía digestiva. Generaría muchos efectos adversos, sobre todo diarreas. Claro. Absorberías, máximo podrías tolerar vía digestiva, te digo 6 gramos máximo. Yo a mi mamá le administro, en este caso pesa 50 kilos, 50 gramos de vitamina C por dosis. Le hago 2 dosis semanales en su caso. ¿Por qué se busca dar a megadosis en este caso? Porque a partir de 5 gramos de un solo uso, la vitamina C empieza a tener un efecto prooxidante. Estoy buscando el efecto opuesto. ¿Por qué? Porque acá lo que quiero buscar, número 1, es prooxidar a la célula cancerígena. ¿Y por qué va a ser la célula que más va a afectar? Porque es la célula que metabólicamente está más activa. Claro. Entonces es la que de forma directa más voy a atacar. ¿Sí? Exacto. Y número 2, que justamente la célula cancerígena o célula neoplásica tiene la incapacidad de producir las enzimas encargadas de bafear o de impedir la antioxidación, ¿no? Claro. Entonces no tienen la capacidad de producir estas enzimas, entonces no tienen defensa, que sí el resto de células del cuerpo. Y número 3, como justamente tiene una composición estequiométrica muy parecida a la glucosa, uno haciendo tal vez una dieta baja en glucosa aumenta el efecto. ¿Por qué? Porque va a absorber, como es metabólicamente muy activa, vos pensás que la célula neoplásica está muy receptiva al alimento, que es la glucosa. Sí. Como es muy parecida en estructura a nivel de la glucosa, va a captar mucha vitamina C. Pero la vitamina C, como no es igual a la glucosa, va a detener, sí, el ciclo de Krebs, entonces va a impedir el funcionamiento y la formación de energía por parte de la célula, entonces va a haber un detenimiento y daño por prooxidación. Es lo que se busca eso con la megadosis de vitamina C, por ejemplo. Súper interesante. Y entonces, esto también son suplementos, pero sí, entendería que a diferencia de los que hablamos en el capítulo anterior, que pueden incluso hacer daño, dependiendo de eso, estos pueden utilizarse incluso con otros tratamientos. O sea, ¿son un poco más sanos o solo diferentes? Porque justamente lo que busca la medicina funcional es inferir de forma directa en el estado de la salud. Y de forma secundaria, tal vez más en el rendimiento. ¿Sí? Entonces va a priorizar primero el correcto funcionamiento de la biología humana y es más, optimizarla, que se disminuya su deterioro y su envejecimiento y hasta inferir en el anti-envejecimiento y rejuvenecimiento. Parte desde ahí. Y a partir de ahí va a buscar optimizar. Sobre todo yo hoy estoy trabajando con muchos atletas de alto rendimiento y muchos empresarios también que tienen muy poco tiempo, que tal vez... Claro. Entonces lo que se busca es
primero optimizar hábitos en esas personas y a su vez complementar para el correcto funcionamiento y la optimización en ciertos aspectos, tanto cognitivo, estado del sueño, de la ansiedad y demás sintomatología muy vista o muy latente en este tipo de, no solo de personas que de alto rendimiento, sino hoy por hoy en la sociedad actual que se ve muy en auge. Yo creo que la ansiedad y la 11 de cada 10 personas son ansiosas hoy. Lo más la normal ansiedad, que hay. sí, no, Ahorita es normal. Hay Es estudios normal. realizados Es de normal que dentro del tema de salud mental, la ansiedad y la depresión son las dos principales enfermedades que se presentan en la población general a nivel mundial, por diferentes factores. Entonces entiendo de que eso también ayuda a las personas a los procesos cognitivos, más que todo las personas que tienen un alto nivel de estrés. Sí, por supuesto. Y obviamente, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento acerca de competencia o ya en medio de una clasificación, por ejemplo, hablemos a alguien que va a estar clasificándose para un mundial, es el último partido o algo, va a tener unos niveles de cortisol elevadísimos y Por esto les supuesto, podría ayudar. por supuesto. El uso sobre todo para profundizar y aclarar el uso de la suplementación endovenosa es múltiple, ¿sí? Por eso es que debería hacerse individualizado. Pero básicamente lo que se busca es estas tres cosas que yo dije. Es en la persona que está cruzando con una patología, complementar al tratamiento que se está haciendo. A la persona que está buscando algún tipo de mejora, ya sea cognitiva, disminuir los niveles de ansiedad, inferir en la falta o no de sueño, en el rendimiento en general, hay planes terapéuticos para eso, de forma suplementaria. Y sobre todo en el punto cero, donde yo digo, ¿no? Claro. Cómo uno impide el deterioro natural del ser humano, buscando hacer énfasis sobre todo y profundizando en la antioxidación, que es tan importante y se logra de forma efectiva, sobre todo a través de la sueroterapia. Entonces, por eso que hoy por hoy estoy profundizando en eso. Excelente. ¿Algunos puntos claves que le quieras dar a toda nuestra audiencia para que lo tengan en casa, lo tengan presente, sobre todo esto, lo de la suplementación intravenosa, que me parece un tema espectacular y que no es tan hablado realmente? No es tan hablado. Que lo cual por eso es que yo creo que mi rol principal hoy, y me hago responsable para justamente promulgar esto, es dar la información adecuada y resolver las dudas y las inquietudes que la persona tenga, porque cuando uno desconoce un tema o es la primera vez que escucha y dice, che, me estoy pasando por vena algo que no sé qué es. Claro. Bueno, es dar la información correcta y justamente esto que hablamos, ¿no? De muchas veces como se imparte el miedo por parte del profesional, es dar tranquilidad y dar la información correcta, objetiva, no sesgada por el profesional, sino decir, che, esto que estamos tratando de plantear es esto y esto. Explicar de forma clara a la persona para que entienda y a su uso de razón elija qué hacer o qué no. Pero que pueda tener la tranquilidad y la confianza de que uno como profesional le estás dando las herramientas para optimizar su salud. Entonces, yo en mi caso, al menos hablo por mí, lo que busco o justamente uso este método entre tantos para complementar y hacer un pasito más, aportar un granito más de arena al global, que es optimizar el estado de salud. Y creo que la salud se basa en entrenamiento físico, adecuada alimentación, buena gestión psicoemocional o gestión del estrés y un buen descanso. Es básico. Y lo importante y bueno de esto es que son factores modificables. Y que sean modificables significa que gran parte dependen del paciente. No es esto de que voy al médico y a ver qué pastillita me das para solucionarme la vida. Acá trabajamos los dos. Si vos no haces tu parte, no hay forma que esto funcione. Al ser factores modificables, justamente depende de vos casi en un 80%. Es un desafío, porque te das cuenta que en vos está la responsabilidad de tu salud en gran parte, o lo estuvo, y fue la consecuencia que hoy te lleva a tener tal vez una enfermedad o una sintomatología. Pero al mismo tiempo, como es un desafío, te da la posibilidad de hacerte realmente responsable y tomar las riendas de tu vida y hacer algo al respecto. No sos una consecuencia del universo de la vida. Sos responsable y podés hacer algo. Y eso es lo que quiero que se lleven. Muy bueno. Muy bueno el mensaje que nos está dando el día de hoy, Santi. Importante. Como siempre lo digo a todos mis pacientes, nosotros somos el 20%.
El resto es todo del paciente. Todo depende de la vida que lleven, de que cumplan las indicaciones y de que se cuiden a sí mismos. Porque como muy bien lo comentaste, Santi, no es llegar al consultorio, una pastillita mágica y listo, ya está el toque de Dios, como quien dice. No existe. Hay que poner 100% de su parte para salir de la enfermedad que tengamos en ese momento, ya sea cardíaco o demás. Entonces, un gusto poder tenerte todos estos capítulos, Santi. Han sido temas muy importantes, han sido temas muy interesantes que tenemos que volverlos a tocar en algún momento, Santi. Entonces, me imagino que todos van a estar de acuerdo que tenemos que volverte a tener en cualquier momento. Exactamente, Santiago. Por supuesto. Un gusto tenerte, Santi, con temas tan diferentes que nadie los conoce o que tal vez no solemos tocar como sociedad en general. Entonces, un gusto también a todos los que nos han acompañado en estos episodios de Consultorio Deportivo. Si tienen cualquier duda o consulta o quisieran poderle preguntar a Santi, déjenlos en los comentarios. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y en YouTube. Un abrazo.